bueno, pues también gracias a al comité que ha hecho este programa por considerar este tema. Me parece que es muy relevante para nuestro país y pues vamos a hablar un poquito de este tema de virus respiratorio sincitial. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla, pero sí hay tres conflictos que quiero que aclaremos desde el inicio. BRS es igual a BCR, así que no hay problema con eso. Sincitial respiratorio es igual a respiratorio sincitial y sincicial es igual a sincitial, ¿verdad? Entonces ya basado en eso, resolviendo esos conflictos, ¿verdad?, que todo es lo mismo, entonces podemos continuar. Hay cuatro aspectos que vamos a hablar el día de hoy. Tienen que ver un poquito con aspectos básicos, ¿verdad? He traído algunas cosas muy particulares. Luego voy a hablar un poco de la epidemiología global y regional, que de eso hay mucha información, pero tengo el gusto de decirles que en Guatemala contamos con muchos datos sobre este tipo de problema. Y esto contrasta un poquito contra lo usual, que a veces decimos no hay datos, no tenemos suficiente información, pero van a ver ustedes qué información tan importante existe ya. Y luego, por último, una breve reflexión, porque la siguiente parte de este bloque tiene que ver un poquito con ese análisis de cómo hacer posible las estrategias de prevención. Si estuvieron en el día 1, pues estuvo hablando mucho de las estrategias de vacunación existentes, ¿verdad? La vacunación materna y la inmunización a través de anticuerpos monoclonales. Aspectos muy puntuales básicos. Es un virus que se conoce desde el año 55, primera vez que se aisló en un chimpancé que estaba con un resfriado, y ya 2 años más tarde se hace el primer reporte en un niño que presentaba un cuadro de neumonía y un cuadro que conocemos muy bien de laringotraqueobronquitis. Este virus, que es un virus ARN, tiene particularidades específicamente en la parte externa donde está la proteína de envoltura, y vean ustedes que aquí hay 3 partes estructurales que son importantes en las que nosotros enfocamos en la prevención, sobre todo la proteína F, ¿verdad? También está la proteína de unión y una proteína pequeña que es esta proteína hidrofóbica. El BRS, como hemos visto cómo ocurre con los virus, hace una unión a una célula, ¿verdad? Hemos escuchado tropismo, ¿verdad? Esta célula es trópica para el epitelio respiratorio y hace entonces una unión a este epitelio, hace una fusión y luego pues ingresa al citosol su material genético, y ya luego por un proceso que involucra una polimerasa hace ya la replicación de nuevos viriones, que en un proceso de gemación van a volver a ser viables. Y una parte interesante que ustedes creo que todos lo saben, que estos viriones ya son millones, ¿no? De cada célula salen miles de copias, y esas copias van a infectar a las células epiteliales que están muy cercanas. Entonces es una infección desde el punto de vista muy efectiva para avanzar. Recientemente se han descrito muchos aspectos inmunológicos, que creo que ese es uno de los grandes avances que tenemos en la comprensión de la inmunología de las enfermedades infecciosas, y estos avances en la inmunología tienen que ver en entender cómo responde nuestro cuerpo a la infección, y tenemos las 2 clásicas respuestas, la innata y la adaptativa, donde la innata sí tiene un papel importante, y vemos que en niños pequeños y personas mayores donde el estado inmunológico es menos responsivo o tal vez menos regulado, ocurre una respuesta exagerada y un daño que es bastante importante. Este daño es el que nosotros vemos en los pacientes que lamentablemente fallecen en los cortes histológicos. Vemos que hay afectación de neumocitos tipo 2, y esto, recordemos que el neumocito tipo 2 tiene una función importante en el surfactante, ¿verdad? Y también vemos afectación alrededor de los vasos sanguíneos, alrededor de los bronquiolos, infiltración de células inflamatorias, y prácticamente vemos ese tipo de afectación de todo el parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces esto nos da la idea de que es una infección que es bastante importante a nivel del tracto respiratorio inferior. Las manifestaciones clínicas del virus respiratorio sincitial tienen la forma clásica de una infección respiratoria baja.
Este tipo de infección pues se va a presentar principalmente en niños pequeños y también cuando se trata de la primera infección. Cuando es una primera infección seguramente no hay una buena respuesta inmunológica y esta infección progresa de tal forma que llega a una forma grave. También es algo muy importante que este virus es causante en 1 de cada 5 niños que afectan en el tracto respiratorio inferior una forma de sibilancias persistentes o sibilancias que persisten a lo largo de la infancia. Algunos de esos pacientes van a tener un cuadro de asma y otros pues van a tener un cuadro persistente de recaídas y de cuadros de broncoespasmo y sintomatología respiratoria inferior que los va a hacer estar constantemente acudiendo a servicios de salud. Cuando vemos niños hospitalizados, es casi el 80% que tienen sibilancias, entonces vemos que todavía este es un aspecto muy importante que hace o que desencadena la dificultad respiratoria. Sin embargo, también se ve en niños ambulatorios, ¿verdad? No es exclusivo, así que pues, es algo que es parte de este problema y también 1 de cada 3 adultos lo presentan. Puede también causar infecciones respiratorias superiores, ¿verdad? Puede ser causante de otitis media, faringitis, laringotraqueobronquitis. Esto ocurre en niños un poco más grandes o incluso en adultos y también cuando se trata de infecciones secundarias, ¿verdad? O sea, no vamos a tener una protección de por vida, vamos a tener en la vida varias recaídas y tal vez a muchos de los que están aquí ya les ha dado respiratorio sincitial y lo han diagnosticado, ¿verdad? Y no es una cosa tampoco tan sencilla y sobre todo lo vemos que puede afectar según la edad, ¿verdad? Y otras condiciones que debilitarían el sistema inmune. Otro aspecto importante es la ocurrencia de apnea, ¿verdad? Es uno de los principales agentes que pueden causar un cuadro de una parada respiratoria en un niño, sobre todo muy pequeño. Los mecanismos tienen mucho que ver con la inflamación, con la estimulación de quimiorreceptores y la sensibilidad a laringe y una apnea refleja. Es atribuida una proporción a la muerte súbita del lactante del virus respiratorio sincitial y también vemos este tipo de presentación en pacientes que están con un antecedente de prematurez o que han tenido historia de apnea por prematurez y también en aquellos pacientes que en la clínica o vemos con cuadros de hipoxemia. Ellos tienen más riesgo de presentar estos cuadros y definitivamente es un evento que amenaza la vida, ¿verdad? De hecho puede ser un desencadenante de muerte en aquellos pacientes que son llevados tardíamente de la casa al hospital. Ahora, hablando de epidemiología global, sabemos que el respiratorio sincitial en un año, menores de un año, es causante del 7% de las muertes totales. Esto ya desde aquí empieza a ser una parte relevante, ¿verdad? de toda la muerte por cualquier causa en el primer año de vida. A nivel del mundo, millones de casos, la mayoría ocurren en países del primer mundo. Tenemos datos de Latinoamérica donde sabemos de que por lo menos al año de vida la mitad de los niños se sabe que ya tuvieron encuentro con el virus respiratorio sincitial y se sabe que también que la parte baja podría afectar a 20 de cada 100 niños con síntomas respiratorios causados por sincitial. También hay estudios que resaltan la importancia de que muchos de estos casos no llegan a la atención hospitalaria, ¿verdad? Esto es algo usual en nuestros países donde el hábito de buscar atención no es temprano y también donde puede ser que exista una desconfianza al sistema de salud. Así que se sabe y se ha estimado que por cada muerte que ocurre en el hospital podrían haber hasta 3 muertes en la comunidad, ¿verdad? Que no se llegaron a contar. Los factores de riesgo pues han sido bien determinados, sobre todo pensando en problemas de cardiopatías congénitas, en niños con prematurez. También un factor muy importante es la edad, ¿verdad? Como lo hemos visto, edades menores de 3 meses o de 6 meses son los factores asociados a una mala respuesta o a malos resultados. Y hay uno que está muy específicamente relacionado a mortalidad, que son los bebés prematuros menores de 37 semanas.
En adultos la carga global también existe, es menos los datos, y los datos vienen de estudios en Estados Unidos donde se conoce el número de hospitalizaciones y muertes por este patógeno, y en Latinoamérica sí es relevante la falta de datos que hay sobre el tema, y se concretan a datos que todavía no logran estimar con precisión cuál es la carga. En Latinoamérica el patrón parece ser cíclico para cada región, y vemos en esta gráfica, podemos ver que en el cono sur hay un predominio, un pico bastante bien definido, mientras que en la parte de Centroamérica pues es un pico un poco más largo, que puede empezar a finales de mayo o de junio. Y luego vemos este comportamiento donde hay virus respiratorio sincitial circulando a lo largo del año, ¿verdad? Entonces es una diferencia, ¿verdad? Que hay marcada. Y pues en la parte del norte vemos que hay un comportamiento de virus que tiene bastante parecido al comportamiento que tiene influenza, ¿verdad? Entonces estos datos pues son importantes para ir viendo cómo ocurre. Ahora vamos a responder algunas preguntas, ¿verdad? Que quisiéramos, más o menos ya vimos que todo lo que pasa en el mundo, pero ¿qué pasa en Guatemala? Y les decía que hay muchos datos, y me gustaría que ustedes después vayan y busquen los artículos, y porque creo que es muy importante conocer esta información. Entonces, habemos data, dice. Y bueno, sí tenemos varios datos, las fuentes vienen, digamos, si lo dividimos en estudios prepandémicos y en estudios pospandémicos, ¿verdad? Los prepandémicos están publicados y los pospandémicos son producto de las vigilancias. Y sí hay un estudio prepandémico importante sobre una vigilancia en dos sitios o dos hospitales y centros y puestos de salud, que fue financiado por los CDC y realizado, conducido por la Universidad del Valle y el Ministerio de Salud, y es lo que tiene datos relevantes sobre todo de carga de enfermedad de incidencia, y etiología, no solo del virus respiratorio sincitial, sino otras etiologías. Y pues vamos a ir conociendo un poquito de eso. Así que en esta primera publicación se habla un poco sobre la carga en menores de 5 años. Y vean ustedes que en esta publicación resaltan que 1 de cada 4 niños que había sido hospitalizado tenía virus respiratorio sincitial, y las tasas en menores de 6 meses eran hasta 30 veces más altas comparadas a los niños más grandes, o sea que se vieron en este estudio muchos más niños pequeños. La mortalidad en este reporte es del 3,5% durante la hospitalización. Y aquí vemos que comparando casos severos con casos no severos, la edad menor de 3 meses era significativa, muy parecido a lo que ya les he contado anterior. Y luego esta otra publicación que también es muy relevante y creo que es un buen retrato de lo que hoy en día tenemos cuando un paciente ingresa por un cuadro de neumonía o infección respiratoria baja. En este caso se usa la definición de IRA-G, y vean ustedes que el virus respiratorio sincitial es el 40% de la etiología. Aquí estamos hablando de un estudio prepandémico donde se utilizaba biología molecular para el diagnóstico. Pero bueno, es importante ver el dato de menores de 1 año, pero veamos también que hay carga en otros grupos de edad. Y aquí ya empezamos a ver los datos de pacientes que son mayores de 50 años. Se dan cuenta que ahí hay un giro y vuelve otra vez la enfermedad a ocupar una parte importante. Llega a ser incluso casi el 8% del agente etiológico responsable de la hospitalización en este tipo de pacientes. Así que este estudio también vuelve a resaltar la importancia de este agente etiológico. Ya este estudio, que lleva un poco más de años, porque es un estudio, digamos, que adelante del anterior, ya empieza a establecer que la estacionalidad se ha observado entre julio y noviembre, y también habla un poco de uso de antimicrobianos, que me parece muy relevante también, que el 37% de los casos usan antimicrobianos, ¿verdad? Al momento del ingreso. Y parece que ahora pienso que esto ha de ser mayor, ¿no? Por lo que hemos visto. Bueno. Luego tenemos este estudio que publicamos el año pasado. Este tiene más que ver con la estacionalidad y un periodo un poco más también, que incluye, perdón, no, este no es el de la estacionalidad. Bueno, este es el tercer estudio
sobre virus respiratorio sincitial, aquí ya está enfocado al contexto ambulatorio. Fíjense que este estudio es muy importante porque hay muchos datos de hospitalización, pero muy poco sobre la carga en clínicas, ¿verdad? En clínicas lo que usualmente vería pediatras o lo que verían internistas. Entonces creo que esto es algo muy, muy importante porque nos habla de pacientes que acudieron con una definición de tipo influenza, que tenían fiebre, dolor de garganta, que tenían algún síntoma respiratorio y que fueron enrolados, no fueron al hospital, pero sí tuvieron atención ambulatoria y pues les tomaron muestras. Aquí se incluye también una comparación con los casos que sí eran hospitalarios y vean ustedes que el BCR se encontró como el agente etiológico en 1 de cada 4 hospitalizados, pero en ambulatorios fue el 12%, o sea que aquí ya empieza a verse que el 12% de las consultas a las clínicas fue por virus respiratorio sincitial, nada despreciable. Y bueno, la mayor positividad cuando vemos por edad en niños pequeños, más alto, ¿no? 33% de las hospitalizaciones por virus respiratorio y 16% de las consultas ambulatorias eran por virus respiratorio sincitial. Y en este estudio hacen un análisis interesante y asocian la enfermedad cardiovascular con un resultado hospitalario severo, ¿verdad? Es un bonito análisis. Ustedes pueden revisar esta publicación y la parte interesante que tiene también es esas tasas, ya sea en hospitalizados o en ambulatorios, según la edad, ¿verdad? Y las tasas es algo importante porque determina pues, la carga o lo que están sufriendo estas personas a lo largo del tiempo. Y tiene un ajuste, ¿verdad? Para el hábito de buscar o no atención. Entonces hace un incremento, un ajuste de la tasa de acuerdo a un estudio previo donde se estima si las personas van o no van a buscar la atención a los centros o a los hospitales. Aquí en este estudio está esta gráfica que me parece muy, muy importante y tiene que ver con las edades y tiene que ver con las consultas o las tasas de incidencia, tanto en pacientes hospitalizados como en la clínica. Entonces sí quisiera resaltar que otra vez aparecen los datos de adultos que tanto necesitamos, ¿verdad? Y que son tan importantes porque vean ustedes que el incremento por la edad se alcanza a ver en los pacientes que van al hospital, ¿verdad? Empieza a verse ahí ese incremento de la incidencia en la tasa y que alcanza pues su máximo 70, 79 años, ¿verdad? Y definitivamente para los niños vemos una carga importante en la clínica y también en el hospital, ¿verdad? Entonces, eso es digamos, datos que nos dicen de todo lo que está causando este virus, ¿verdad? No solo a nivel hospitalario, sino a nivel de clínicas, seguramente uso antibióticos, y ni siquiera estamos contando cuáles serían las consecuencias de los cuadros de bronquiolitis o sibilancias recurrentes que estos niños tendrían. Este estudio tiene una tabla muy bonita que habla sobre los síntomas que tuvieron los pacientes, así que lo dejo para que ustedes, los que nos gusta la clínica, vayamos y revisemos, ¿verdad? ¿Qué datos está por edades? Entonces también llama la atención ese aspecto que uno puede discriminar o estratificar en edades, cuáles serían los síntomas que estaban más presentes. Y pues a mí me llama la atención varias cosas comparado a casos que eran no virus respiratorio. La hospitalización prolongada, vean ustedes que los pacientes que tuvieron BRS estuvieron más tiempo hospitalizados, tuvieron más estancia de una semana. También hubo una importancia, una diferencia en la muerte de esos pacientes. Entonces aquí nuevamente nos vuelve a hacer esa reflexión y todo salió como uno de los aspectos también importante, ¿verdad? Para considerar. Bueno, y ahora sí, perdón, me quise comer el pastel antes. Este es el estudio que publicamos de estacionalidad. Entonces, tiene datos de periodo prepandémico 10 años. Y lo que este estudio hizo fue ver todos los datos de esos 10 años, utilizar el método epidémico de movimiento que se utiliza para influenza. Y lo que logra entender este estudio es que se logró identificar como dos
tipos de estacionalidades, pero la que predomina es la que empieza desde finales de mayo, o sea que la otra semana más o menos, hasta principios de agosto y termina entre septiembre y noviembre, ¿verdad? Esa sería como la que se observó más frecuentemente, pero también podrían haber algunas temporadas tardías como lo que se observa en el norte, ¿verdad? Octubre, noviembre y terminan entre marzo y abril. Esto es prepandémico. Recientemente con el Departamento de Epidemiología pues tuvimos una reunión y ellos tienen algunos datos post pandemia donde ellos también con los datos que tienen logran ver que la estacionalidad que se está observando ahora tiene un predominio como el primer patrón, ¿verdad? Como el primero que empieza en mayo y termina como hasta septiembre más o menos. También existen otras fuentes. Este otro estudio está disponible en Quetzaltenango, ya es solamente en el hospital y en algunos centros de salud, y también cuenta con datos que nos dicen, todavía no tiene una publicación ni un análisis mayor, solo lo que está en el tablero, que la mayor parte de los casos que se están viendo está en menores de un año, ¿verdad? Y tiene datos, digamos, después de pandemia. Y vean ustedes aquí que para el año pasado ya el pico fue más alto, ¿verdad? De número de casos. Luego tenemos la información del Ministerio de Salud, información muy valiosa que también está integrada en sitio Centinela, y esta vigilancia se basa en dos tipos de síndromes, ¿verdad? La enfermedad tipo influenza o la infección respiratoria aguda grave, ¿verdad? Que es la que lleva al hospital. Y vean ustedes lo que pasó hasta el año pasado. El virus respiratorio sincitial es el que está en azul. Es un azul, no es el azul bandera, sino es aquí voy a quedar mal con el tipo de azul que es, pero bueno, pero ustedes empiezan a ver que empieza ya desde mayo, más o menos, semana 22, 23, a hacer una circulación. Pues eso termina la circulación casi hasta final de año. Lo que tenemos son periodos largos, ¿verdad?, de circulación, no son periodos cortos, sino que pues lleva fácil 6 meses. Y lo que sí nos dice esta vigilancia es de que el 50% de los casos que fueron inscritos como infección respiratoria aguda grave fueron por virus respiratorio sincitial en menores de un año. Vuelve a ser muy consistente con lo que habíamos visto. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay otros grupos de edad donde virus respiratorio sincitial pues llegó a afectar, ¿verdad? A afectar en casos de IRAG. Sin embargo, pienso que la vigilancia está muy enfocada en niños, ¿verdad? Siempre cuando vemos es una vigilancia que está más enfocada en la infancia, y sería muy bueno que pues se empiece a incluir mucho casos en adultos. Y cuando vemos ya números por el número de hospitalizaciones, el año pasado BRS es el principal causante de hospitalizaciones en las unidades de cuidado intensivo. Y también el principal causando hospitalizaciones, ¿verdad? Entonces, realmente es bien fuerte, y si comparamos contra otros patógenos que son, digamos, relevantes y que todos conocemos como influenza, ¿verdad? Realmente no hay un punto de comparación, ¿verdad? Llega a ser unas 4 o 5 veces más la carga de hospitalización por este agente patógeno que por otros que pues se testean y se buscan como causantes. Y bueno, lo que llevamos de este año, esto está disponible en la página de epidemiología del Ministerio, si ustedes lo quieren respirar. Todavía no teníamos hasta la semana 13, a finales de marzo, virus respiratorio sincitial. Creo que hay un par de casos por ahí, semana 10 y 11, ¿verdad? Por grupo de edad, vean que en menores de un año apenas llega a ser como de toda la fracción un 10%, el que está aquí marcado como el principal identificado en hospitalizaciones es rinovirus. Así que pues quedan 4 minutos y vamos a la parte final. Tratar de hacer algunas reflexiones sobre todo lo que hablamos y cómo enlazar esto a las estrategias de prevención, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Así que esta parte es importante. Una vez aparece una enfermedad, se sabe que es importante, se empieza el desarrollo de las vacunas o de los productos de inmunización. Y creo que
esto en la historia de la prevención de las enfermedades es algo que no había pasado, que al mismo momento hubieran disponibles nuevas estrategias y que éstas fueran a cambiar tanto el problema de la carga. Entonces es importante saber que estos productos han demostrado ser seguros, han demostrado ser eficaces, han superado todo el camino de las pruebas. Y muchos de ellos cuentan, mejor dicho, con regulaciones o aprobaciones regulatorias, que son procesos muy rigurosos, ¿verdad? Entonces esto no pasó de un día a otro, ¿verdad? Algunos se impresionan y dicen, es una nueva, pero esto lleva fácil 2 décadas de intentos, muchos fallidos. Y luego, ahora viene la parte de hacerlo posible, ¿verdad? De decir, vamos a usar esos productos. Y aquí, entonces, los que estuvieron en el día 1, y si no, pues vamos a poner pronto las presentaciones, me imagino, disponibles en línea, pero hemos estado escuchando de vacunación materna, uso de anticuerpos monoclonales, estrategia que usa las dos. Entonces esto es algo, y algo que quiero que quede muy importante en esta sala, es que las personas mayores tienen que tener acceso a estos productos, ¿verdad? Es uno de los aspectos que tal vez más para nuestro país va a ser importante, porque sí, los datos son claros de decir que este grupo está afectado, ¿verdad? Sí. Entonces, y nos agrada mucho saber que otros países también lo han visto, ¿verdad? No solo nosotros, sino otros países han visto que esto no tiene que ser un aspecto importante. Así que, ¿cómo se decide usar una vacuna? 2 minutos me quedan. Primero, ya se dieron cuenta que ustedes que el problema es evidente, ¿verdad? Sí le podemos dar vuelta y querer, hagamos estudios, hagamos esto, hagámoslo, pero realmente no va a cambiar mucho lo que ya sabemos. Sin embargo, sí es muy importante que algunos de estos aspectos tengan que ser evaluados, y algunos incluyen sobre todo la equidad, ¿verdad? Saber de que esto ya está disponible, que cada día que pase es algo lamentable que no podamos acceder, ¿verdad? Y creo que el paradigma lo cambió el COVID, ¿verdad? El COVID nos hizo a todos pensar, ¿por qué yo no puedo? ¿Y por qué en otros países sí tienen y yo no? O sea, ¿qué hace que yo no pueda? Bueno, entonces hay que hacer la presión. Es solamente voluntad, ¿verdad? Voluntad y obviamente un ejercicio comprometido de evaluación. Y algo importante también es saber si estos productos son aceptados por la población, ¿verdad? Cuando una antropóloga guatemalteca, la doctora Mónica Berché, me enseñó algo muy importante. La mejor estrategia que va a funcionar en salud pública es la que es efectiva y la que es aceptada por la comunidad. Yo puedo tener el mejor producto, pero si la comunidad no tiene el conocimiento, no lo acepta o no es llevada, no va a tener éxito, ¿verdad? Entonces esa es la parte que más creo que en nuestro país es importante, ¿verdad? Porque los productos son muy buenos, ¿verdad? Pero es muy importante la aceptación de esto. Así que hay un estudio que está siendo apoyado por los CDC para evaluar esto, y esperemos que ese estudio también ayude a entender. Así que ya en mis últimos días me voy a robar un par de minutos para decirles que hace el año pasado, que fue el Congreso, hablamos de que la ley iba avanzando, que ya estábamos en tercera lectura, pero hoy en este Congreso me doy cuenta que es bueno anunciar que la ley ya es una realidad, ¿verdad? La ley fue firmada los diputados votaron el 29 de octubre en una sesión maratónica, fue aprobada con 132 votos, el presidente sancionó la ley el jueves 15 de noviembre, ¿verdad? Y ahí está el doctor Mario Melgar y la doctora Sandoval, que son los padres de esta ley, ¿verdad? Porque por 10 años lucharon, es la segunda ley porque la primera fue vetada, pero esta ley, y entonces muchos que estamos aquí decimos, bueno, es una ley, pero ¿qué hace la ley? Bueno, la ley hace varias cosas, ¿verdad? Y es algo muy importante porque de la región somos el penúltimo país que no tiene ley, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la ley? Primero, tiene que fortalecer el programa de inmunizaciones, ¿verdad? Es un aspecto crítico, tiene que fortalecer
al grupo que recomienda las vacunas, ¿verdad? Para que se haga el mejor ejercicio posible para el uso de las vacunas. Yo sé que cuál es el atraso. En vacunas siempre que vamos nos dicen, ¿y por qué no está esta vacuna? ¿Y por qué no está la otra? Pues este año hay dos buenas noticias, ¿verdad? Se va a introducir la vacuna de varicela y se va a sustituir la pentavalente por hexavalente acelular. ¿Por qué el ministerio no lo dice? Es complicado, no hay muy buena comunicación. Pero así que esperemos que en los próximos años realmente nuestro país vea la luz. BRS debería ser una prioridad. El presupuesto es algo muy importante, ¿verdad? La ley va a blindar el presupuesto. Ya en el pasado usaron el dinero de vacunas para otras cosas, ¿verdad? Y no se pagó y por tanto no llegó la vacuna a nuestro país. Así que eso nunca debe de pasar. La ley exige que haya un registro único de vacunación, así como todos hoy pueden consultar y ver cómo está su COVID, y eso esperemos que nunca se quite, ¿verdad? Porque a uno le gusta tener esos datos. Debe de haber un registro único, la mayoría de países ya lo tienen y es algo muy importante para estimar coberturas. Así que voluntariedad, ¿verdad? Es el otro aspecto que es muy importante, ¿verdad? La vacunación es voluntaria, ¿verdad? No es obligatoria. Así que con eso creo que ya termino y les agradezco pues por su atención.